Vamos a leer Daniel capítulo 2, verso 12. Lo vamos a leer glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Y dice así, amados hermanos y hermanas, glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Quiero meditar en este texto, en este capítulo 2, acerca del tema enfrentando la crisis. Oiga, enfrentando la crisis. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el profeta Daniel y sus compañeros, ellos enfrentan una crisis, oiga, donde a ellos se les está enviando a matar. ¿Cómo surgió este asunto? Cuando leemos del versículo 1 al versículo 11, nosotros vemos desde el versículo 1 que dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, dice que él tuvo sueños con los cuales se espantó. Entonces, en lo que él tiene esos sueños de noche y se espanta, oiga bien, se le va el sueño natural, el sueño de descansar. Se le va. Entonces cuando él está así perturbado, él despierta y comienza a llamar a todos los magos, a los astrólogos, a los hechiceros, a toda la gente que él tenía en su reino. Y cuando los llama les dice: tengo un problema y necesito que ustedes, como sabios, magos, astrólogos, hechiceros, me lo resuelvan. Entonces ellos le preguntan al rey: díganos, el rey, ¿cuál es el asunto? Tuve un sueño, dice el rey, del cual no me acuerdo. Y quiero que ustedes, como magos, como hechiceros, como astrólogos, como sabios, me digan cuál es el sueño y cuál es la interpretación. Santo Dios. Nabucodonosor tiene un sueño, pero cuando despierta perturbado, vuelvo a decirlo, entonces el sueño se le olvida, pero él sigue perturbado. Y cuando él está así perturbado, le dice a la gente que los tiene como sabios, por no mencionar todas las otras cosas que eran, y le dice: quiero que me digan cuál fue el sueño que yo soñé. Pero no solamente quiero que me digan cuál fue el sueño que yo soñé, sino también la interpretación. Entonces los magos, hechiceros, adivinos, astrólogos, sabios, le dicen: Señor, vuélvanos a decir cuál es el asunto. Y el rey se enciende en ira y les dice: ya conozco lo que hay en el corazón de ustedes. Ustedes lo que quieren es dilatar el asunto. Ustedes lo que están haciendo es robando tiempo. Y no quieren, le dice, decirme cuál es el sueño y su interpretación. Entonces vienen ellos y le dicen: mire, señor, pero es que no ha habido señor, no ha habido príncipe, no ha habido hombre sobre la tierra que demande tal cosa como la que está demandando usted. No ha habido un hombre que demande tal asunto como el que usted está demandando. Y él les dice: ya sé lo que voy a hacer con ustedes. Si no me dicen cuál es el sueño que yo soñé y cuál es su interpretación, los voy a mandar a matar. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, esa noticia llega donde Daniel, el profeta Daniel y sus compañeros no estaban en esa reunión. Yo supongo que estaban orando por la madrugada. Es lo que yo supongo. Ellos no estaban en esa reunión. Y oiga, cuando de repente Daniel escucha que se proclamó un edicto, esos edictos eran irrevocables, las mujeres que han estudiado Esther ya lo saben.
Eran irrevocables esos edictos. Entonces Daniel escucha que se proclamó el edicto de que tenía que morir todo sabio. Y entonces Daniel se preocupa y le dice a sus compañeros cómo está la cosa. Daniel le cuenta a sus compañeros cómo está el asunto. Pero el profeta Daniel pide a Arioc, que era el capitán de la guardia del rey, y le dice: llévame delante del rey. Y cuando le lleva delante del rey, él se para firme, determinantemente, con una convicción total. Delante del rey está él, Daniel, el profeta, y le dice: oiga, Señor, no mande a matar a todos los sabios, porque él sabe que él sería muerto también, y sus amigos. No los mande a matar ahorita. Vamos a hacer algo. Yo le voy a dar el sueño y la interpretación. ¿Cuántos están conmigo? Oiga esto. No era cualquier cosa la que estaba haciendo el profeta Daniel. No era cualquier asunto. Nos vamos a poner a pensar por un momento de que el profeta Daniel se acordó que había un joven hace algunos años llamado José, el cual tenía sueños de parte de Dios, y oiga bien, tenía sus interpretaciones. Oiga bien, voy a entender que Daniel tiene eso en su corazón, esa historia, y por eso él está confiando que Dios le va a dar el sueño y le va a dar la interpretación. A los días, Daniel recibe el sueño. El profeta Daniel recibe la interpretación y llega delante de Nabucodonosor y le dice: oh rey, este es el sueño que tuvo el rey y esta es su interpretación. Cuando él llega con esa noticia, le dice: vamos, dime qué es, le dice el rey. Entonces le dice: el sueño que usted tuvo fue con una estatua, que su cabeza era de oro, sus brazos y su pecho era de plata. Para que Daniel le dijera al rey cuál era el sueño, Daniel tuvo que tener el mismo sueño que tuvo el rey. Gracias por su entusiasmo. Daniel tuvo que tener el mismo sueño que tuvo el rey, porque la Biblia dice que le fue revelado el sueño a Daniel de noche. Le fue revelado en sueño. Daniel tuvo que tener el mismo sueño y le dice: ¿y sabe qué? La parte de su estómago, de esa estatua, y su muslo era, le dice, de bronce. Oiga esto, sus piernas hasta abajo, hasta los tobillos, hasta aquí, le dice, eran de hierro, y sus dedos o sus pies eran hierro mezclado con barro. ¿Cuántos de ustedes creen que el hierro se puede mezclar con barro? Ahora, lo que Nabucodonosor está teniendo en revelación, Daniel le dice: oh rey, este sueño le vino a usted. Mire, rey, ¿sabe por qué? Porque usted ha estado pensando, usted ha estado ocupado sus pensamientos en qué va a acontecer en el futuro. Y el Dios del cielo le reveló a un hombre impío que no amaba a Dios, odiaba a Dios, oiga bien, practicaba la idolatría. Dios le revela, óigame bien, cuáles serían los reinos que estarían después de él. Ahora, lo que usted ve desde arriba hasta abajo es la degradación que sufren todos los reinos de la tierra. Porque primero comienza con oro, y el oro es uno de los materiales más preciosos de la tierra. Pero después el siguiente reino se degrada y se corrompe tanto que llega a plata. Y después el otro reino que va más abajo llega a bronce. Ya no es plata, ya no es oro, está corrompido. Después ese reino que estaba de bronce, el siguiente llega a hierro. Ya no es bronce, ya no es plata, ya no es oro. Mira la corrupción total, al punto de llegar que el oro se tiene que mezclar con el barro. Y eso lo único que significa es que es imposible que los reinos de la tierra se unan para hacerle la guerra al Dios del cielo y de la tierra. Oiga esto que le estoy diciendo. Hay un cumplimiento de una profecía donde hay reinos que se unirán, pero eso muestra la degradación total de los reinos de la tierra. ¿Cuántos siguen conmigo?
Y él se espanta porque puede entender lo que le dice Daniel también. La degradación que llevan todos los reinos de la tierra. Al mundo no le espera nada fácil. Al mundo no le espera nada bueno, porque el mundo se está corrompiendo y las políticas del mundo se están corrompiendo, a cual más corrompidas de todas y a cual más corrompidos de todos ellos. Y estoy hablando a nivel internacional. Entonces Nabucodonosor tiene, mire, ese sueño muchos años antes de Cristo, pero él mira algo que lo espanta, y lo que ve es una gran roca que cae meramente en los tobillos de la estatua, y entonces se desploma la estatua. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino del Señor, el reino de Jesucristo, permanece para siempre sobre cualquier reino que se levante en esta tierra. Eso lo espantó a Nabucodonosor. Ahora yo les dije esto, que el profeta Daniel tiene esa revelación porque Dios le tuvo que mostrar el sueño que tuvo Nabucodonosor. De otra manera no podría entender cuál era el sueño y cuál era la interpretación. Pero si ustedes ven en el relato que yo les hice, obvié varios versículos de la Biblia. Obvié varios versículos de este capítulo, y es ahí donde me quiero centrar. Esta era solo la introducción. Entonces, hay varias cosas que Daniel hizo, el profeta Daniel hizo para enfrentar esa crisis. Porque ellos tenían que morir. Ellos tenían que enfrentarse al edicto de Nabucodonosor. Ahora, lo primero que yo puedo entender que hace Daniel, el profeta, es que él se manifiesta con una serenidad de espíritu. El profeta Daniel, cuando vemos el versículo 14 y el verso 15, vemos la serenidad de espíritu que él muestra. La paciencia que él tiene para enfrentar esa crisis. Y el versículo 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariog. Oiga bien, el profeta Daniel no tenía prisa. El profeta Daniel no tenía apuro. Daniel era ese hombre que le gustaba hacer las cosas despacio. Le gustaba hacer las cosas con prudencia. Le gustaba hacer las cosas con sabiduría. Y él, cuando se presenta delante de Ariog, el capitán de la guardia del rey, él le dice con palabras prudentes y sabias. Oiga bien, aleluya. Habla delante del rey. El verso 15 dice: y habló y dijo Ariog al capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto que se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariog le hizo saber a Daniel lo que sabía. En los momentos de crisis, oiga bien, financiera, en los momentos de crisis matrimonial, en los momentos de crisis espiritual, tenemos que mostrarnos pacientes, tenemos que esperar en Dios, tenemos que confiar en Dios, porque el hombre y la mujer que se muestra paciente en medio de la crisis, lo que está es confiando en Dios, no en su propia fuerza. Pero cuando nosotros nos impacientamos es porque estamos confiando en nuestros recursos. Cuando nosotros nos impacientamos es porque estamos confiando en nuestra fuerza, y entonces buscamos soluciones humanas. Buscamos soluciones humanas de las cuales después podemos arrepentirnos. ¿Cuántas malas decisiones se toman en los momentos de crisis? ¿Cuántas malas decisiones se toman en los momentos de crisis financiera? ¿Cuántas malas decisiones por los apuros, por la impaciencia? Porque nos puede llegar a pasar como Saúl, que se impacientó y cometió una locura, decidió hacer algo que no le correspondía. Entonces, en los momentos de crisis necesitamos tener esa serenidad de espíritu, porque el hombre que cree no tendrá prisa. La mujer que cree no tendrá apuros. La mujer y el hombre que cree no se va a impacientar. Porque el rey Saúl, ya lo mencioné, se impacientó porque no le estaba creyendo a Dios. Él miró que el pueblo se le desertaba,
Saúl miró que, óigame bien, que el enemigo iba encima de él y que lo iba a destruir. Y el temor que tenía a perder el reino, el temor que tenía a perder la presencia de Dios, con su impaciencia provocó lo mismo. Perdió siempre el reino, perdió la presencia de Dios. Y a veces esas impaciencias nos llevan a algo que nosotros tenemos temor de perder algo, y por la misma impaciencia lo perdemos también. ¿Cuántos están conmigo? En los momentos de crisis necesitamos tener serenidad de espíritu. Daniel contestó con sabiduría y con prudente juicio. Lo segundo que hizo el profeta Daniel, voy rápido, ¿verdad? Lo segundo que hizo el profeta Daniel, ya lo mencioné, fue que tuvo confianza en Dios. En los momentos de crisis usted y yo necesitamos confiar en Dios. Gracias por su entusiasmo. En los momentos de crisis nosotros necesitamos confiar en Dios. En los momentos de crisis, de prueba, usted y yo necesitamos confiar en Dios. Porque la falta de confianza en Dios nos lleva a cometer errores. En el verso 16 dice así: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Oiga bien, cuando el profeta Daniel está delante del rey Nabucodonosor, le dice: deme tiempo. A ver, mire la gracia de Dios en el profeta Daniel. Porque los otros magos, los otros sabios, no puedo decir los otros, los magos y los sabios, los adivinos, los agoreros, los hechiceros que tenía Nabucodonosor, estaban haciendo dilación, estaban ocupando tiempo. Y Nabucodonosor se enojó, porque él decía: ustedes lo que están es ocupando tiempo. Pero en este momento nosotros vemos que el profeta Daniel llega diciendo: deme tiempo. ¿Cuántos están conmigo? Deme tiempo. Y cuando el profeta Daniel dice, aleluya, que le dé tiempo, dice: yo le mostraré la interpretación al rey. En ese momento el profeta Daniel no ha soñado lo que el Nabucodonosor soñó. En ese momento el profeta Daniel no tiene la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, pero él está confiando en Dios. Entonces, cuando Daniel fue llamado ante la presencia del rey, le prometió con toda seguridad que si el rey le daba tiempo, le mostraría la interpretación. Algo que debemos demostrar en los momentos de crisis es seguridad. Algo que debemos demostrar en los momentos de crisis es confianza en Dios. Porque la confianza en Dios, amado hermano, alguien decía, hermano, la esperanza no alimenta, pero mantiene. La esperanza nos mantiene confiando en Dios. La esperanza nos mantiene, oiga bien, creyendo que Dios hará algo. La esperanza y la confianza en Dios nos mantiene fortalecida nuestra fe. No damos por perdido las cosas, no damos por olvidadas las cosas, no damos por terminadas las cosas, sino que nosotros estamos diciendo: algo hará Dios, algo va a hacer Dios, en alguna manera va a intervenir Dios. Y yo voy a esperar en Dios. ¿Sabe? Que en los momentos de crisis, cuando nosotros vemos la fe que hay en nosotros, el profeta Daniel estaba prefiriendo morir, como dice el dicho nicaragüense, con las botas puestas. ¿Está conmigo? Porque él ya sabía, óigame bien, que se había proclamado el edicto para que ellos murieran. Pero él dijo: no, yo no voy a morir como gato panza arriba, así nomás sin defenderme. Yo tengo quien me defienda. Amén. Y como Daniel era un hombre, aleluya, que confiaba en Dios, entonces nos enseña que nosotros también tenemos quien nos defienda. Usted tiene quien la defiende, hermana. Usted tiene quien lo defiende, hermano. Y como usted ha profesado y ha declarado que tiene quien lo defienda en los momentos de crisis, no puede abandonar su confianza en Dios. Daniel
todavía no sabía el sueño, pero le dijo al rey positivamente que le haría saber la interpretación. Daniel lo que tenía era un lenguaje de fe. Hay un salmo que yo sé que les gusta mucho a ustedes, y ese salmo es el Salmo 23. El Salmo 23 tiene, óigame bien, tiene un lenguaje de fe que nosotros podemos ver. El Salmo 23, el versículo 1, dice así de la siguiente manera. Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿En qué tiempo está me faltará? Nada me faltará. ¿En qué tiempo está? En tiempo futuro. Jehová es mi pastor, tiempo presente continuo. Es mi pastor, nada me faltará, tiempo futuro. Él está declarando una palabra con lenguaje de fe. Amén. En el verso 2, usted puede ver el verso 2. En lugares de delicados pastos me hará. ¿En qué tiempo está el verbo me hará? ¿Ah? Tiempo futuro, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si estuviera en presente dice me pastorea. Si estuviera en pasado diría me pastoreó. Pero él dice en tiempo futuro me pastoreará, me hará descansar. Amén. Verso 3. Confortará mi alma. ¿Qué tiempo está? Confortará. Tiempo futuro. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Verso 4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. David en ese momento lo que estaba haciendo era preparándose para enfrentar los momentos de crisis. ¿Cuántos están conmigo? Y él dice: aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tiempo presente es me infunde aliento. Tiempo pasado es me infundió aliento. Tiempo, óigame bien, futuro, tiempo futuro, ¿qué sería? Me infundirán aliento. Verso 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Tiempo presente. Amén. Está rebosando. Verso 6, que es el texto que nosotros decimos: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Oiga bien, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo que estaba haciendo David era anticipando su actitud ante el tiempo de crisis. Lo que usted y yo tenemos que hacer es anticipar nuestra actitud ante el tiempo de crisis. Nosotros tenemos que declarar que Dios nos va a confortar, que Dios nos va a fortalecer, que Dios nos va a librar, que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a ungir, nos mantiene ungidos y nos ungirá. Nosotros tenemos que recordar que Dios es el que nos pastoreará, nos pastorea hoy y nos pastoreará siempre. Ese es el lenguaje de fe. Daniel lo que estaba usando era el lenguaje de fe. Oiga eso, porque él dijo: yo te voy a dar la interpretación, pero no porque la tenía. Ahora, el profeta Daniel sabía que el Dios del cielo tenía el poder para dar a conocer el sueño. ¿Sabe por qué el profeta Daniel tenía la convicción de que el Dios todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra, tenía el poder para darle interpretación? Porque él fue el que dio el sueño. Y como él fue el que dio el sueño, él también daría la interpretación. Daniel estaba confiando y él dice: hombre, si Dios fue el que lo hizo tener un sueño a este, yo creo que yo le puedo decir al Señor que me muestre ese sueño. Porque si él se lo dio a este hombre impío, ¿cómo no me lo va a dar a mí? Porque si él le dio ese sueño a este hombre en este tiempo, yo sé que Dios también me puede dar ese sueño a mí. Y no me voy a morir así nomás. Le voy a creer a Dios. En un momento de crisis, usted y yo, vuelvo a decirlo, tenemos que mantenernos firmes en la fe. Lo tercero, voy rápido, que hizo el profeta Daniel, es que el profeta Daniel
tenía compañeros de oración. ¿Cuántos de ustedes tienen compañeros de oración? Dios mío. Daniel tenía compañeros de oración. Mire, el verso 17 y el verso 18 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Cuando el profeta Daniel se da cuenta del edicto que se mandó a proclamar, lo primero que él hizo fue hablar prudentemente, tener una serenidad de espíritu, tener confianza en Dios. Pero lo tercero que él hace es que se va donde sus compañeros de oración. Compañeros de oración son aquellos a los que usted le puede confiar un problema, a los que usted le puede confiar una situación, y que cuando usted le confía esa situación, lo primero que están pensando es: vamos a ponernos de acuerdo, porque donde dos o tres personas se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que le pidan al Padre, óigame bien, Dios el Padre escuchará aquella petición que se hace en conjunto, que se hace en unidad, que se hace creyéndole a Dios. Le aseguro, y aquellos hombres y aquellas mujeres que ya practican esto, le pueden contar de las victorias que han obtenido en la presencia de Dios, porque dijeron: vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar por este asunto y vamos a pedirle misericordia a Dios, vamos a clamar al Señor que nos dé una respuesta, que nos revele algo. Y ellos te pueden contar que han obtenido revelación de Dios, que han obtenido respuesta de Dios. Ellas y ellos te pueden contar, aleluya, todas las victorias que han peleado, óigame bien, de rodillas delante de Dios. Así es que si usted no tenía un compañero o una compañera de oración, vaya buscándolo. El profeta Daniel le contó a sus amigos lo que sucedía, y ellos se pusieron de rodillas para pedir misericordia a Dios sobre el misterio, sobre el sueño que tuvo el rey. Y esos 4 jóvenes reconocieron su absoluta impotencia delante del Dios de los cielos. Lo maravilloso de esto es que hoy en día hay compañeros de Zoom. Lo maravilloso de esto es que hay compañeros de llamada entre varios. Lo maravilloso de esto es que hay compañeros de chateo por la noche. Pero pocos jóvenes tienen compañeros de oración. Gracias por su entusiasmo. Pocas jovencitas tienen una compañera de oración. Estos eran jóvenes, estos eran muchachos. Oiga bien, que les aseguro que si hubieran habido todas las cosas que pervierten la vida espiritual del cristiano hoy en día, ellos se hubieran sometido a no contaminarse. Ellos hicieran la diferencia hoy en día. Yo le quiero llamar a usted, jovencito, jovencita, a que haga la diferencia hoy en día, porque hay compañeros, óigame bien, de plática. Hay muchos jóvenes pasando tiempo y tiempo y tiempo con sus compañeros o sus amistades en plática, pero poco tiempo pasan en oración junto, unánime. Y hoy es el día, óigame bien, que usted puede recapacitar y entender que hay necesidad de pasar más tiempo con Dios que más tiempo con la gente. Porque cuando usted pasa más tiempo con Dios y poco tiempo con la gente, usted tendrá palabra de Dios para la gente con la cual se relaciona. Usted tendrá palabra de Dios para la gente con la cual usted platica. Estos muchachos se pusieron de acuerdo, y es que el profeta Daniel era un hombre de oración. A Daniel no había que andarle estimulando para que orara. Al profeta Daniel no había que andarle diciendo: hermano, ore que usted es evangélico. No había que andarle diciendo al profeta Daniel y a sus compañeros: oren porque usted es cristiano. No, ese muchacho, tras que se levantaba,
lo primero que agarraba no era el celular para ver cuántos mensajes le habían enviado. Lo primero que agarraba eran sus rodillas para doblarlas delante del Señor. A mediodía, cuando a este muchacho le iban a preparar el almuerzo, óigame bien, este muchacho no agarraba el celular, oiga esto, sino que volvía a doblar sus rodillas. Por la noche este muchacho estaba orando. 3 veces al día oraba este muchacho. ¿Cuántas veces al día ora usted? Te dice, ay Dios mío, hoy hice la del resorte, en la noche hice la del francotirador, y hoy en la noche ¿cuál me toca? ¿Cuál es su estilo de vida en la oración? ¿Es aburrida? ¿Cuál es su estilo de vida en la oración? ¿La disfruta? ¿Disfruta ese tiempo de oración usted? ¿Disfruta ese tiempo con Dios? Yo creo que la oración no es una carga para nosotros. La oración es un deleite. La oración es una cita con Dios. Si usted no le puede fallar a una cita a la chavala, mi hermanito, si usted no le puede fallar en una cita a su amigo, a su amiga, no le puede fallar en una cita al Dios del cielo y de la tierra. La oración es una cita con Dios. La oración es un deleite con Dios. La oración hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla. Hay que saborear ese tiempo de oración. Hay que ir conociendo a Dios, porque cuando usted se relaciona con una persona, usted la va conociendo. Entonces cuando usted y yo nos relacionamos con Dios, nos vamos conociendo. Y cuando usted llega a relacionarse tanto con una persona, usted le va a contar sus cosas íntimas a esa persona. Aunque hay muchos que los han traicionado y lloran por eso, pero cuando traicionaron a otros no lloran. Oiga esto. Entonces cuando usted va conociendo a Dios, hay revelaciones, hay intimidad, hay fruto. Cuando usted se relaciona con Dios, oiga esto, usted puede ir entendiendo cómo a Dios le gusta que le hable. Usted puede ir entendiendo cómo a Dios le gusta que usted se le exprese. Y usted puede entender también que puede callar delante de Dios, y que cuando usted calla delante de Dios, aleluya, Dios le va a hablar, Dios le va a decir alguna cosa, Dios le va a hablar algo al Espíritu. El profeta Daniel y sus compañeros sabían de dónde venía toda revelación. El profeta Daniel y sus compañeros sabían de dónde venía todo sueño. Entonces, óigame bien, Daniel era un hombre de oración. Y ni él ni sus compañeros conocían otro camino que no fuera la oración. Este profeta y sus compañeros no conocían otro camino para llegar a Dios que no fuera la oración. Ahora, ponerse de acuerdo en la oración es la necesidad más grande de la iglesia de nuestros tiempos. Es la necesidad más grande. ¿Sabía usted que hoy la iglesia de este tiempo casi no tiene tiempo, valga la redundancia? Casi no tiene tiempo, porque todo su tiempo ya está ocupado. Es como el que ya debe el salario que no le han pagado. Si usted le pregunta, y 100 pesos, ya los debo, voy a pagar algo. Así está esta generación. Ya el tiempo que supuestamente va a tener, ya lo tiene comprometido. No tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para la oración. Tiene tiempo para las amistades, tiene tiempo para la familia, pero no tiene tiempo para Dios. Y usted y yo tenemos que procurar en nuestra agenda apartar ese tiempo en el que vamos a estar con Dios. Esa agenda tan llena. Usted se sabe el relato, ¿verdad? La moraleja aquella que se cuenta, que dicen que Dios anduvo buscando a un hombre y entonces él decía, no tengo tiempo. Y lo buscaba de otra manera y le decía, no tengo tiempo, estoy trabajando. Lo buscaba de otra manera, no tengo tiempo, vino un familiar de lejos, tengo que atenderlo. Y lo buscaba de otra manera, no tengo tiempo, tengo que hacer esto otro. Entonces el hombre se murió. Y cuando lo van a buscar en el libro de la vida, yo no sé cómo llegó allá, pero en la anécdota llegó. Cuando lo van a buscar en el libro de la vida, le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice su nombre. Y le dice el Señor, no tuve tiempo para anotarte.
Entonces a veces nosotros decimos no tengo tiempo para Dios. Entonces Dios le va a decir, no tuve tiempo para decirle a Miguel que te enviara esto. No tuve tiempo de decirle a Gabriel que te enviara este mensaje. Pero cuando usted tiene tiempo para Dios, Dios dice, yo tuve tiempo para decirle a Miguel, para decirle a Gabriel, llévele este mensaje a mi hijo, llévele este mensaje a mi hija. Óigame bien, porque cuando tenemos tiempo para Dios, Dios tiene tiempo para nosotros también. Dios tuvo tiempo para atender al profeta Daniel y a sus compañeros, porque cuando ellos clamaron, ellos entendían que Dios había dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces. Esas cosas grandes y ocultas están en la presencia de Dios. Ahí están. Solo tenemos que llegar a obtenerlas. Levántese a orar. Yo no sé si le puedo decir como le dijeron a Jonás, levántate, dormilón. Porque a Jonás así le dijeron, nosotros orando que somos impíos y vos durmiendo. Levántate, dormilón, levántate, dormilona. Levántate por tu casa, levántate por tu familia, levántate por tu negocio, levántate por tu vida espiritual. Levántate, no estés durmiendo, no es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Lo siguiente que hizo el profeta Daniel, oiga bien, en el verso 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Mire, el profeta Daniel se pone de acuerdo con sus compañeros. Pero el sueño, la revelación, óigame bien, le es dada al profeta Daniel. Era el hombre que tenía los dones para eso. Era el hombre que tenía, óigame bien, esa gracia de parte de Dios. Y entonces, Daniel tenía revelación de Dios. En los momentos de crisis necesitamos tener revelación de Dios. Mire, si nosotros tenemos la revelación de Dios en los momentos de crisis, vamos a saber qué hacer. Pregúntele a Jacob. Hubo un momento de crisis familiar donde su hermano lo buscaba para matarlo. En ese momento de crisis, él tiene una revelación de una escalera que pega en la tierra y pega en el cielo. Y esa escalera es Jesucristo. En Juan 1:51, Jesús dice, de cierto les digo que desde ahora mirarán al Hijo del Hombre y a ángeles que suben y bajan sobre él y los cielos abiertos. Cuando Jacob esté en el momento de crisis, él tiene una revelación de Dios. Y cuando tiene la revelación de Dios, se le solucionan los problemas, las crisis con su hermano que lo quería matar. Nosotros en los momentos de crisis necesitamos revelación de Dios, y esa revelación de Dios o la encontramos en oración o la encontramos en la palabra de Dios. Y si tenemos la revelación, sabremos qué hacer en los momentos de crisis. Alabado sea Dios. Ahora, ¿por qué recibe Daniel, el profeta, también esa revelación? Porque como Daniel honró a Dios, Dios honró al profeta Daniel. Y usted va a encontrar en la Biblia que ella dice que Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros honramos con fe a Dios, mire que la Biblia dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es sin café, es sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este profeta, oiga bien, mostró fe, porque él dijo, yo sé que hay un Dios en los cielos y en la tierra, que él tiene la revelación, él tiene el sueño y él me lo va a dar a mí. Yo le voy a clamar en oración. Entonces, cuando él se para, el profeta, delante del rey, se para, óigame bien, lo que está haciendo es honrando a Dios. Y como él honra a Dios delante del rey, Dios lo honra también al profeta delante del rey. Usted y yo tenemos que aprender a honrar a Dios. Voy rápido, número 5. Si hay algo que tenía el profeta Daniel en medio de la crisis, era gratitud y humildad. Daniel tenía gratitud y tenía humildad delante de Dios.
En los momentos de crisis es cuando más nosotros tenemos que tener gratitud. ¿Cuántos dicen amén? En un momento de crisis, hermano, usted le da gracias a Dios, aleluya, por lo que Dios está haciendo con su vida. En un momento de crisis, aleluya, pregúntele a muchas personas, óigame bien, que sobrevivieron a la pandemia. Ellos le van a decir: yo le doy gracias a Dios cada día de mi vida. Yo cuando me levanto, hoy en día le doy gracias a Dios. Le van a decir: yo cuando voy a comer, yo le doy gracias a Dios. Antes no lo hacía, pero ahora lo hago porque sé que fue Dios el que me preservó la vida en los momentos de crisis. Y si Dios me preservó la vida en los momentos de crisis, yo le voy a honrar en cualquier momento. Óigame bien, los momentos de crisis nos enseñan humildad. Los momentos de crisis nos enseñan gratitud delante de Dios. ¿Qué tanta gratitud tiene usted cuando Dios le ha resuelto algo que usted se sentía impotente, que usted dijo: no sé cómo hacer, no sé qué hacer, no sé para dónde coger, no sé si darle para acá, darle para allá, no sé qué decisión tomar en esos momentos de crisis? Qué tremendo es que Dios te ayude. El versículo 20 dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cómo vemos la humildad de este hombre? ¿Cómo vemos la gratitud de este hombre? Porque él, aleluya, no dice, óigame bien, yo soy el que me la sé toda en la revelación. Él no dice, aleluya, yo soy el que tengo el sueño y la revelación. Él dice, es el Dios del cielo. Y él dice, yo te alabo, Dios del cielo y de la tierra. Y en esa alabanza él muestra 7 cosas. La primera es que la sabiduría y el poder son de Dios. Y la Biblia dice que si usted y yo tenemos falta de sabiduría, que la pidamos a Dios, pero que la pidamos con fe, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y no crea que si está pidiendo dudando, lo va a recibir. ¿Cuántos están conmigo? Él cambia los tiempos y las estaciones. Número 3, él quita reyes y pone reyes. Número 4, él da la sabiduría a los santos y conocimiento a los que tienen entendimiento. Número 5, él revela las cosas profundas y secretas. Número 6, él conoce lo que está en la oscuridad y la luz está en él. Daniel dio gloria a Dios por la revelación de lo que ellos habían pedido. ¿Cuántos de ustedes le han pedido ciencia y sabiduría a Dios? Pídale ciencia y sabiduría a Dios. Una de las cosas que uno como líder le pide a Dios es ciencia y sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque es una promesa. Dios dice, les daré pastores que los pastoreen con ciencia y sabiduría y con un corazón como el mío. Esas 3 peticiones no pueden faltar en este mortal. ¿Por qué? Porque Dios ya lo prometió. Él dijo, les daré pastores con estas 3 características. Y si uno sabe que no las tiene, las pide a Dios. Porque el Dios del cielo dijo, te voy a dar ciencia. El Dios del cielo dice, te voy a dar sabiduría. El Dios del cielo dice, te voy a dar un corazón como el mío. Entonces esa petición tiene que estar ahí. Padre, dame ciencia. Padre, dame sabiduría. Padre, dame un corazón como el tuyo, para cuidar a tus ovejas, para pastorear a tus ovejas. Porque no lo quiero hacer por fuerza. Lo quiero hacer voluntariamente. No lo quiero hacer por ganancia deshonesta. Lo quiero hacer con ánimo pronto. No lo quiero hacer como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Ayúdame a ser ejemplo. Ayúdame en esto. Ayúdame en lo otro. Ayúdame en aquello. Ayúdame en aquello otro. Amado hermano, todo lo que nosotros tenemos falta, pidámoselo a Dios y Él lo dará sin reproche. Él lo dará. Óigame bien, porque cuando usted tiene fe y le dice a Dios, tú lo prometiste, Señor, es algo contra lo cual Dios no puede ir en contra. ¿Cuántos están conmigo? Los momentos de crisis algo nos tienen que enseñar. Los momentos de prueba, mire, algo tienen que sacar de nosotros. La gratitud, porque muchas veces somos malagradecidos.
Por lo general somos malagradecidos. Claro, no vinieron hoy los malagradecidos, pero por lo general somos malagradecidos y nos olvidamos a veces de lo que Dios ha hecho por nosotros. Daniel no se tenía que olvidar, el profeta Daniel y sus compañeros no se tenían que olvidar de cómo Dios los había guardado en un lugar que era una cultura contraria, en un lugar donde ellos hubieran podido decir: aquí estamos en otra cultura, aquí nadie nos conoce, hagamos lo que queramos. Pero en medio de eso ellos decidieron, aleluya, tener gratitud con Dios, ser agradecidos con Dios. Y cuando usted y yo somos agradecidos con Dios, eso conmueve a Dios, eso mueve la mano de Dios, eso mueve óigame bien, el poder de Dios, eso mueve la presencia de Dios. Si no, pregúntele a aquellos 9 leprosos que fueron sanados por el Señor. El Señor estaba preguntando: ¿y los otros 9 dónde están? ¿Los otros 9 dónde están? La gratitud nosotros la mostramos de muchas maneras. Hay muchas formas y maneras de mostrar esa gratitud a Dios. El profeta Daniel y sus compañeros tenían autoridad como mensajeros de Dios. Y esto lo podemos ver en el versículo 24. Cuando el profeta Daniel le dice: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Mire bien cómo se vuelve a manifestar la autoridad como mensajero de Dios y la gratitud a Dios. En el verso 25 dice: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Mire cómo le da la gloria a Dios y usa la humildad. Y dice: sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. El verso que sigue en adelante le dice cuál es el sueño y cuál es la interpretación. El profeta Daniel dijo: en mí no hay nada bueno, pero el Dios de los cielos sí lo conoce todo. El profeta Daniel dice: no es que yo me la sé toda, es al Dios al que yo le sirvo. Hermano y hermana, no es que tú te la sepas toda en el negocio, es porque el Dios de los cielos ha estado contigo. Hermano y hermana, no es que tú te la sepas toda en la vida cristiana, es que el Dios de los cielos ha estado contigo. Hermano y hermana, óigame bien, no es porque tú tienes la gran sabiduría, óigame bien, el gran conocimiento por el cual predicas la palabra, es porque el Dios de los cielos está contigo. Y si Dios no estuviera con nosotros, no fuéramos nada. Pero es el Dios de los cielos el que nos da interpretación de la palabra, es el Dios de los cielos el que nos da revelación de la palabra, es el Dios de los cielos el que nos da a conocer, óigame bien, lo que Él tiene para sus hijos, lo que Él tiene para su iglesia, lo que Él tiene para su pueblo.